Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Queremos darle la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Hoy abordaremos un tema que ha generado expectación, sobre todo en aquellos pacientes que hoy por hoy convalecen por la enfermedad de COVID-19. Uno de los tratamientos que ha demostrado cierta eficacia o gran eficacia, nos referimos a el plasma convaleciente para combatir el COVID-19. Se trata básicamente de sangre o plasma que ya de pacientes que ya han transitado por esta enfermedad y que pueden ayudar a otros pacientes a recuperarse de esto. Hoy hablaremos ampliamente con los especialistas. Y varios países han reportado casos de éxito en pacientes que se recuperaron precisamente con una donación de plasma. Estaremos revisando estos casos de éxito y viajaremos a Argentina, a Honduras, donde nuestros compañeros nos estarán actualizando información. Así que vamos directamente a nuestro tema con esta pieza introductoria. Varios son los estudios clínicos que se analizan para tratar COVID-19. Uno de ellos precisamente es el de plasma convaleciente. En pleno siglo XXI se busca hechizar a uno de los enemigos más mortales que ha paralizado al globo terráqueo. Sin embargo, los esfuerzos para tener una poción mágica son lentos ante la inminente entrada de una estación más del año, verano. Así como los días de la primavera se alargan por 3 minutos diarios, la pandemia COVID-19 no solo enferma, sino que mata cada minuto a cientos de miles de personas. A 5 meses del surgimiento del coronavirus ha sido más desgarrador en la región de las Américas. En cuestión de unas cuantas semanas se posicionó no solo como el tercer epicentro de la pandemia, sino que tiene la mitad del total de los contagios. Ante el temor de que la mancha roja que ha envuelto al mundo ataque a más personas, se busca la cura mágica. Uno de los componentes de la sangre humana podría ser una opción terapéutica, de ahí el interés que 1.788.000 individuos recuperados de COVID-19 tengan la valentía de donar para ayudar a otros a combatir la enfermedad. Aunque hay datos escasos sobre la garantía de que el plasma convaleciente, anticuerpo elaborado de la sangre donada por personas que se han recuperado de la enfermedad causada por el virus, sea una garantía, es un ingrediente que podría agregarse a la lista de los productos mágicos para la cura. Asimismo, está el Solidaridad, un ensayo clínico internacional puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19. Faltan 5 semanas, 33 días y 792 horas para que comience el verano y concluya el primer semestre del año con una pandemia que ha causado 319.000 muertes y aún no se ve la luz de la esperanza de un tratamiento específico y una vacuna contra la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta información que nos sirve de introducción precisamente a nuestro tema. Antes, vámonos hasta Europa. Ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares. Él nos informa sobre el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te escuchamos y te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con 94.000 nuevos casos detectados en las últimas horas, este martes son ya 4.700.000 las personas confirmadas con infección de coronavirus en todo el mundo desde el inicio de la pandemia.
De ellas, 315.000 han muerto. América lidera la triste lista de regiones con más casos de coronavirus, acercándose a los 2.100.000 diagnosticados, y solo en Estados Unidos, con 1,5 millones de contagios, están 1 de cada 3 enfermos de COVID-19 en el mundo. Brasil está a punto de situarse en el tercer lugar tras Rusia y superando al Reino Unido. Es con bastante diferencia el primer país latinoamericano afectado por esta pandemia, con 250.000 infectados. Estos datos coinciden con el inicio de una semana de polémicas reaperturas de actividades en algunos países que aminoran la cuarentena, con anuncios urgentes de una posible vacuna y con más pruebas en busca de un tratamiento efectivo contra el virus. También con la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que este martes vive su segundo día y que ha comenzado con la amenaza del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, de cortar de manera permanente los fondos destinados a este organismo y con la posible salida de su país del mismo. En una carta dirigida al director general de la OMS, el doctor Tedros, Trump pide mejoras en el funcionamiento de la organización y censura lo que, en su opinión, es una alarmante falta de independencia de China. De hecho, las reformas que exige la Casa Blanca pasan por una desvinculación de la OMS con el gobierno de Pekín. Y recordamos que a lo largo de sus más de 3 años como presidente, a Trump no le ha temblado la mano para romper el consenso internacional al retirar a Estados Unidos de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre la crisis climática o del pacto nuclear con Irán. Y por cierto, esta Organización Mundial de la Salud ha recordado que no habrá riesgo cero en el periodo del post-confinamiento de la pandemia y que la mayoría de la población mundial sigue siendo susceptible de contraer el nuevo coronavirus, ese SARS-CoV-2 que nos trae de cabeza desde que comenzó este año 2020. Reportó Roberto Castañares en Europa para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, presentándonos el informe de la Organización Mundial de la Salud, y precisamente nos da a pie este reporte para saludar en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, gracias por acompañarnos, bienvenido. Con mucho gusto, Belén, buen día. Bueno, doctor, hoy que hablaremos de las diferentes alternativas que se están estudiando para combatir esta pandemia. Evidentemente está el tema de las vacunas, evidentemente está el tema de los medicamentos. Hoy el tema que nos ocupa, el plasma convaleciente. Nada más, doctor, me parece que sí es importante hablar sobre esto que nos planteaba nuestro compañero y que se está hablando hoy prácticamente en todos los medios, los primeros resultados del ensayo de la vacuna de coronavirus, que muestra que los participantes han desarrollado anticuerpos contra este virus, doctor. Efectivamente, hay algunas publicaciones en la literatura ya con pacientes que concluyeron lo que conocemos como la etapa 1 o la fase 1 de ensayo clínico, utilizando una vacuna de RNA mensajero. Es un asunto técnico que podemos tocar más adelante, pero lo interesante de esto es que efectivamente, por ejemplo, una de las publicaciones señala que de 45 personas que recibieron el biológico, prácticamente todos desarrollaron anticuerpos neutralizantes, porque después estos anticuerpos fueron probados en laboratorio para definir su capacidad para inhibir al virus SARS-CoV-2. Esto habla de un proyecto que parece camina por la vía del éxito. Esperemos que posteriormente en la etapa 2 del ensayo clínico, en donde ya se investiga a mayor escala, tanto seguridad como eficacia, pues sigan los mismos resultados y que posteriormente tengamos la posibilidad de muy rápido producir a gran escala el biológico y distribuirlo
a nivel mundial. Son muy promisorios los resultados, efectivamente, Belén. Y estamos hablando, doctor, de los resultados de Moderna, que tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y que es uno de los 8 desarrolladores en todo el mundo. Es decir, uno de los varios que hoy por hoy están trabajando, pero parece ser que este es, digamos, el que ha demostrado que podría ser eficaz, y según los expertos que trabajan en esta vacuna, pues podría estar preparada en enero, que nos parece todavía muy largo el tiempo, doctor, pero que si lo comparamos con otras pandemias, ha sido un tiempo récord como han trabajado. Efectivamente, nos parece largo por lo que estamos viviendo, pero si lo analizamos con la historia de producción de otros biológicos, de otras vacunas, sería tiempo récord. Estaríamos hablando de 1 año prácticamente, y ojalá pudiera ser un poco antes. Antes, claro. Pero si se tiene en enero, será muy bienvenido esta nueva vacuna. Doctor, hoy hablamos de un tema que ya se lo habíamos planteado a nuestra audiencia para quienes nos han seguido día con día, y nos referimos al llamado plasma convaleciente. Cuéntenos de entrada de qué se trata este término. Bueno, está muy relacionado incluso con el tema de vacunas, y está completamente relacionado, pertenece a el apartado de respuesta inmunológica. Cuando una persona se infecta con COVID, desarrolla enfermedad por COVID, tiene una respuesta con anticuerpos, y esta inmunidad es posible que genere protección futura, pero también al desarrollar anticuerpos, estos anticuerpos se encuentran en el plasma de tu sangre, y de esa forma ese plasma de alguien que ya pasó por un episodio de COVID podría utilizarse para transfundirse a personas que están sufriendo la forma grave de la enfermedad, y entonces los anticuerpos contenidos ahí darle tanto protección como mayor rapidez a la curación del enfermo. Se llama plasma de fase convaleciente porque es el plasma de alguien que ya se recuperó de la enfermedad, ya tuvo la convalescencia de la enfermedad. Y no hay pocos estudios, son ya aproximadamente 8 publicaciones relacionadas con la utilización de plasma convaleciente. En prácticamente todas hay coincidencia en los resultados. Aproximadamente el 70% de las personas que han recibido plasma convaleciente han tenido más rápida recuperación de un COVID grave, han tenido más rápida resolución de las imágenes radiográficas, esas neumonías intersticiales, vidrio despulido que hemos visto en diversos momentos. Número 3, la mortalidad ha sido menor en el grupo de pacientes que lo han recibido comparativamente con quienes no lo recibieron en los estudios que fueron comparativos. Entonces, es muy promisorio y al no tener por el momento vacuna y un fármaco estrictamente dirigido o específicamente dirigido contra COVID, pues esta ha sido una de las alternativas terapéuticas que, por cierto, Belén, es una novedad con relación a COVID, y el primero de los estudios fue publicado en febrero, pero no es estrictamente hablando una novedad en el manejo de otras enfermedades infecciosas. Lo hemos utilizado en otros momentos. Y precisamente con esto vamos a regresar, doctor. Gusto. El caso de éxito que ya ha sido probado en otros padecimientos, no se trata de una técnica nueva, pero sí, como bien lo mencionaba, para COVID. Con este tema por demás interesante, regresamos después de la pausa.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Ya nos lo decía el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que esta técnica del plasma convaleciente se ha utilizado ya en otros padecimientos y que para COVID-19 las primeras publicaciones se hicieron en febrero de este año. Precisamente vamos a revisar de la mano de nuestras compañeras reporteras en qué países y en dónde se ha estado utilizando ya esta técnica. Desde China, el primer país en lidiar contra la COVID-19, hubo indicios de que el plasma convaleciente podría ayudar a la recuperación de las personas que adquirieron el virus. Luego, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y España, entre otros, realizaron ensayos con pacientes graves para tratarlos con plasma. La Unidad de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó a los médicos de la Unión Americana a usar este tratamiento a partir del 25 de marzo. Este organismo gubernamental señala que el plasma convaleciente tiene el potencial de reducir la severidad o acortar la duración de la enfermedad causada por la COVID-19. Para llevarlo a cabo, el plasma debe ser recolectado de personas con un diagnóstico previo de COVID-19 por una prueba de laboratorio y debe de haberse recuperado completamente del virus. Ahora, más de 1.040 centros y 950 investigadores se apuntaron en el protocolo de acceso ampliado que encabeza la Clínica Mayo. El Instituto de Salud Carlos III en España financia proyectos de investigación, mientras que en Francia se impulsa el proyecto CoviPlasm, informó Elizabeth Ortiz. Es ahora nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos explica en qué consiste el plasma convaleciente y cómo funciona en el organismo. El uso de plasma ya se realiza para atender algunas patologías. Tiene indicaciones muy precisas. Por ejemplo, en los casos de deficiencias de factores cuando hay sangrados debido a algún componente, cuando hay alteraciones en los tiempos de coagulación para hacer la corrección de las mismas, agrega el hematólogo Alejandro Padilla Ortega. Cuando las personas están con tratamiento con anticoagulantes y el efecto del anticoagulante es mayor y nosotros necesitamos detener ese efecto, utilizamos también el plasma. Solamente son indicaciones muy precisas, por ejemplo, como te comentaba en las deficiencias de factores de coagulación, en los sangrados masivos, cuando se pierden muchos factores, es necesario estarles reponiendo estos elementos mediante las transfusiones de plasma. ¿Pero qué es el plasma? ¿De qué está compuesto? ¿Para qué sirve? Explica el hematólogo Alejandro Padilla. El plasma es un líquido transparente y que es ligeramente amarillento y representa alrededor del 55% del volumen total de la sangre. En el plasma se encuentran suspendidas todas las células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma está conformado mayormente por agua, alrededor del 90%, algunas sales y minerales, y una gran cantidad de proteínas que obviamente esto hace que nuestro cuerpo esté funcionando de manera normal. Está constituido también por inmunoglobulinas, que son defensas de nuestro cuerpo, que nos protegen de infecciones, factores de coagulación, que junto con las plaquetas, que son unas células pequeñitas que están circulando por nuestra sangre, se encargan del sistema de coagulación para cuando nosotros tenemos alguna lesión, el sangrado pueda detenerse. Y albúmina, que es una proteína que transporta todas las hormonas y nos ayuda a procesar los fármacos y que ayuda a que los lleve a nuestros tejidos. El plasma se extrae de una donación de sangre total o mediante un proceso que se llama plasmaféresis, que consiste en extraer la sangre. Se separan las células sanguíneas mediante un separador celular. Se retiene el plasma y la otra parte que no se requiere se regresa al donante por la misma vía. Al donar, se extrae medio litro de plasma, informó Rocío López Fonseca. Gracias a Elizabeth Ortiz y a Rocío López por esta información. Doctor, que nos dejan algunos elementos muy interesantes sobre la mesa. Este plasma convaleciente, perdone usted, ¿se puede utilizar para elaborar otros productos y de qué manera también se puede tratar a estos pacientes de COVID-19? Sí, por supuesto se puede utilizar para elaborar anticuerpos hiperinmunes. Es decir, extraer de ese plasma los anticuerpos que necesitamos y de manera purificada utilizarlos en
sin utilizar todo el plasma, para darle al paciente la protección mediante o durante el periodo en que el paciente no ha desarrollado sus propios anticuerpos. A eso se le conoce como protección pasiva con anticuerpos hiperinmunes. Históricamente, así nacieron las vacunas, Belén. Edward Jenner es el padre de la inmunología y particularmente de la vacunación. Él utilizó el suero de vesículas de infección de vacuna, una enfermedad que padecen en las glándulas mamarias el ganado bovino. Y lo que hizo fue inocular ese contenido de esas vesículas, y de esa manera provocó la aparición de anticuerpos para protección de viruela, y encontró éxito porque esos anticuerpos de forma cruzada le dieron protección a otro virus. Y después, precisamente el suero de personas que tuvieron este tipo de inmunidad fue utilizado para proteger a otras personas que tenían exposición a la viruela. Entonces, el concepto como tal, históricamente, es antiguo. Como vimos hace un momento en los reportajes de Elizabeth y de Rocío, el procedimiento es similar a lo que se sigue como lineamientos para una transfusión sanguínea. Es decir, también al donante hay que hacerle no solamente prueba de COVID para asegurarnos de que ya no es un caso activo, sino hay que realizarle pruebas de anticuerpos anti-VIH, hepatitis B, hepatitis C, VDRL, etcétera, como cualquier donador sanguíneo. Y ahí viene otro momento interesante, que es precisamente cómo lograr que personas que tuvieron COVID y están en fase convaleciente participen donando plasma para personas que están en ese momento en situación crítica. También ese es un reto, porque hay personas que están convalecientes y pueden tener la preocupación, de hecho, en algunos estudios así se ha demostrado, de que la extracción de plasma les puede generar retroceso en su fase de recuperación. Y eso, por supuesto, no ocurre. Primero, la cantidad que se extrae de sangre es una cantidad menor para de ahí efectivamente tomar el plasma. O el otro procedimiento del que hablaba Rocío es la plasmaféresis. Se obtiene exclusivamente el plasma sin tomar absolutamente ningún otro componente como glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, diría yo, es un procedimiento rutinario, lo llevamos a cabo todos los días en los hospitales. Técnicamente no tiene una complicación. El concepto es más, digamos, de tener una buena comunicación con el donador, con el receptor y hacer el procedimiento que, pues, como pudimos advertir, ya son muchos los países que lo están haciendo. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un proyecto para la realización de este procedimiento muy interesante, y bueno, parece que es parte de todo el fenómeno de cooperación al que ha convocado la Organización Mundial de la Salud para desarrollo de fármacos, de otras estrategias terapéuticas y de una vacuna, y de compartir rápido resultados en todo el mundo para poder brindar más beneficio a los pacientes, ¿no? Ahora, doctor, el uso de plasma convaleciente, ¿en qué momento es, digamos, efectivo?
y pensaba mientras lo escuchaba si puede funcionar como una especie de vacuna, como nos lo dice usted, si se puede incluso hacer una transfusión en un paciente sano para provocar este tipo de reacción o no, o solamente se puede utilizar mientras el paciente está desarrollando la enfermedad. Algunos estudios han incluido a personas que están en la fase presintomática, pero en donde ya se determinó que sí están infectados por COVID o por SARS-CoV-2. Tienen COVID, aunque en la fase presintomática. Algunos estudios lo utilizan en la fase más sintomática. Otros estudios lo están haciendo exclusivamente para pacientes críticos, la mayor parte. Y algo que conviene resaltar es que la utilidad del plasma convaleciente es durante o la fase presintomática, como antes comentaba, pero en donde se ha diagnosticado que hay infección por SARS-CoV-2, o durante la fase sintomática, preferentemente en los primeros 10 días, sobre todo en pacientes con la forma grave, crítica de la enfermedad. Posterior a este tiempo, ya no son de gran utilidad, porque además el paciente ya estará desarrollando sus propios anticuerpos. Ya, por ejemplo, al 5º día de los síntomas ya desarrolló anticuerpos IgM y aproximadamente en el día 14 de los síntomas ya desarrolló o está desarrollando anticuerpos IgG. Hay un asunto también importante, es la excepción a la regla. Algunos pacientes que han sufrido COVID no han desarrollado anticuerpos en cantidad suficiente. Es una excepción a la regla, son pocos casos realmente. Y que, por cierto, doctor, me parece que es muy importante mencionar esto porque también se han hecho varias publicaciones sobre algunos pacientes que precisamente no generaron esta aparente inmunidad. Con esto y mucho más, claro. Regresamos, doctor. Si le parece, vamos a la pausa, volvemos. Hoy estamos abordando un tema por demás apasionante, la ciencia enfocada, abocada a encontrar un remedio, por lo menos algunas herramientas que nos ayuden a hacer frente a esta pandemia por COVID-19. Estamos hablando hoy del plasma convaleciente, de qué se trata, cómo funciona y qué resultados ha dado hoy por hoy. Y ya se lo mencionábamos a usted, en varios países del mundo se está utilizando esta técnica. México no es la excepción. El Instituto Mexicano del Seguro Social trata con plasma convaleciente a algunos de sus pacientes por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la primera institución del país certificada para hacer uso de plasma convaleciente, alternativa de tratamiento a derechohabientes con COVID-19 que están en condición grave y que busca disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes. Este tratamiento consiste en hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de la enfermedad, debido a la cantidad de anticuerpos que concentra, a los pacientes que sufren la infección del virus. En su primera fase del protocolo, se aplica en 4 bancos de sangre, 2 en la Ciudad de México, 1 en Monterrey y otro en Guadalajara. Médicos del Seguro Social indican que el protocolo tiene como objetivo recolectar plasma de pacientes que ya se han recuperado de la COVID-19, ya que este componente sanguíneo contiene una cantidad considerable de anticuerpos. El instituto detalló que hasta el momento se ha aplicado el plasma a 7 pacientes con COVID-19 y se evalúa este tratamiento en cada uno de ellos. Por su parte, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios emitieron los lineamientos técnicos para protocolos de investigación relacionados al uso terapéutico de plasma. Un hospital privado de la Ciudad de México realizaba el tratamiento, pero fue suspendido al carecer de la certificación por las autoridades sanitarias, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa. Ella nos actualiza información de lo que está ocurriendo en este país. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Hace 3 meses que Honduras entró en cuarentena y toque de queda absoluto desde el primer caso de COVID-19 y hasta la fecha ha sobrepasado los 2.600 casos de coronavirus, con la lamentable pérdida de más de 140 personas que han fallecido debido a este virus. Por otro lado, nos alegra poder informar que más de 300 personas han logrado tener una recuperación exitosa. De los casos positivos, 283 se encuentran hospitalizados, 14 en estado de gravedad y 17 en cuidados intensivos. De los países de Centroamérica, Honduras ocupa el segundo lugar con más casos de este virus. A pesar de esto, los hondureños hacemos lo posible diariamente por salir adelante, aún con tantas dificultades que este virus ha traído a nivel mundial. Es por eso que las autoridades del gobierno están realizando planes estratégicos para poder realizar la apertura inteligente y de manera gradual la actividad económica del país en las zonas donde el virus no se ha propagado tan fuertemente. Pero para esto es necesario que los hondureños sigamos las acciones de cuidado y los lineamientos de salud para evitar el contagio. Nuestro país lucha diariamente con este virus y nuestros doctores buscan soluciones para poder combatir el COVID-19. Soluciones catrachas como las denominadas maíz y catracho. La primera, creada por el doctor Omar Videa, esta se aplica en casa y consiste en mezclar en un vaso con agua una cucharadita de sal y una gotita de cloro. Asimismo, se debe emplear una cucharada de Derminova o una de Microdacin. Después se hacen gárgaras como lo indicó el médico. El doctor Videa enfatizó que este tratamiento es exclusivo para pacientes con síntomas de COVID-19 y reduce la carga viral en más del 90%. El segundo tratamiento, nombrado catracho, fue creado por el médico hondureño Miguel Sierra Hoffman, quien es el jefe de investigación de la Universidad A&M de Texas, Estados Unidos. El nuevo patrón sanitario controla el avance del COVID-19 antes que llegue a la fase 3 y así evita que el paciente pase a los hospitales y su recuperación sea en casa. El método incluye el uso de la hidroxicloroquina y ivermectina y el siguiente tratamiento es la pronación, que consiste en que el paciente duerma boca abajo por 16 horas con un descanso de 1 hora sentado al principio. Las autoridades piden a los hondureños la mayor colaboración, respetando los lineamientos para que este virus no se siga propagando. Desde el primer caso hasta la fecha se han realizado más de 10.500 pruebas en el país y el gobierno ha puesto a la disposición de la población páginas web para que los hondureños puedan ser monitoreados desde sus hogares en caso de presentar síntomas del virus. De igual manera pueden llamar al 911 para solicitar atención médica. Para lograr mayor control del contagio, la alerta roja y el toque de queda se ha extendido hasta el 24 de mayo y para que la población pueda abastecer sus necesidades, se ha segmentado la salida de la población a 1 dígito por día de terminación de número de identidad, siempre recordando a los hondureños el uso de mascarilla obligatorio y que la mejor decisión es quedarse en casa. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias a nuestra compañera Naomi Mesa por esta información que nos presenta desde Honduras y como bien lo decía ella, las buenas noticias también existen en medio de esta pandemia. Es ya pues generalizado, digamos, los comentarios en cuanto al número de pacientes que han podido recuperarse, lo cual no es un número menor y que también habría que destacarlo, ¿no es así, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez? A veces nos centramos mucho en la parte de las víctimas, triste, lamentable, en la parte de las personas infectadas, pero también hay un alto porcentaje de pacientes que se están recuperando a través de todas estas técnicas que hoy por hoy la ciencia está enfocado a encontrar, doctor. Así es, y además el recordar que el 85% de quienes se infectan con este nuevo virus SARS-CoV-2 van a desarrollar una forma leve de la enfermedad. Eso es, algo positivo. Solo alrededor del 12% desarrollan una forma grave de la enfermedad y aproximadamente un 4% desarrollan la forma crítica de la enfermedad, la que lleva a los pacientes a unidades de terapia intensiva. Entonces,
nos hacen falta todo el porcentaje de asintomáticos, de tal manera que, bueno, es muy lamentable el número de fallecimientos que hemos tenido a lo largo de estos 5 meses de pandemia, que por cierto es el 6.7% de los casos confirmados. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes, insisto, por fortuna tienen una forma leve a moderada de la enfermedad. Doctor, hoy estamos hablando del plasma convaleciente. Hemos explicado ya a nuestra audiencia en qué consiste, cómo se suministra y los cuidados que obviamente se deben de tener antes de proceder con esta técnica. ¿Qué tan avanzado está en el caso de COVID? Y bueno, en términos generales, usted hablaba de que se ha utilizado ya en otros padecimientos y que incluso puede ser hasta una práctica común en los nosocomios, doctor. Bueno, en la mayor parte de las patologías que generan trastornos de la coagulación, en algún momento se utiliza plasma, sobre todo cuando el paciente tiene sangrado por trastornos de esta coagulación, o se utiliza cuando hay que proteger a un paciente con riesgo de sangrado y no tenemos, por ejemplo, algunos de los factores de la coagulación que ya existen de manera comercial, purificada, etcétera, ¿no? Hay personas que por esta coagulación afectada van a tener que ser sometidos o tienen que ser sometidos de manera urgente a una cirugía, y entonces es importante la utilización de plasma para que estén en condiciones de coagulación óptimas para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, el plasma, te decía, se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito hospitalario, son muchas sus indicaciones, pero también ha llegado a utilizarse en otras enfermedades infecciosas. Se utilizó cuando el SARS del 2002-2003, se utilizó cuando MERS 2012-2013, Medio Oriente. Se ha llegado a utilizar, por ejemplo, en pacientes con ébola, una de las enfermedades infecciosas causadas por un virus más grave y de más alta letalidad, 50 a 60% de letalidad. Se ha llegado a utilizar en otras enfermedades infecciosas hemorrágicas como la causada por el virus Marburg o virus Marburgo. Fue el de la película Epidemia. Parecía mucho ébola, pero no, realmente fue Marburg. Entonces, hay historial con el uso de plasma de fase convaleciente. Ahora, doctor, antes de irnos a la pausa, ¿cómo funciona cuando el plasma convaleciente ingresa al organismo del paciente que en ese momento está transitando por la enfermedad? ¿Qué es lo que provoca en su organismo? Lo que provoca en el organismo habitualmente es no gran respuesta inmunológica, porque lo que le estás dando al paciente es ya los anticuerpos formados. Es diferente a una vacuna. En la vacuna tú provocas lo que conocemos como inmunidad activa. Lo que le pones al paciente es ya sea un virus atenuado, no va a ser el caso de COVID, lo más probable es que para el caso de COVID lo que le estarás aplicando al paciente es un fragmento, ya sea del RNA mensajero o un fragmento de alguna de las proteínas virales, sobre todo de la proteína S, la espícula famosa de la superficie, que es la que despierta la mayor respuesta inmune con anticuerpos. Esta respuesta inmune se conoce como respuesta inmune humoral. Bueno, y una vez que le aplicas al paciente, lo retas, no al paciente, a la persona, porque es alguien sano, digamos. Lo retas a que produzca sus propios anticuerpos. Esas son las vacunas. En el caso del plasma, tú ya le estás dando los anticuerpos
formados para proteger contra el virus o para actuar en contra del virus. También hay que vigilar muchos aspectos. Por supuesto, igual que cuando se realiza una transfusión sanguínea, tienes que vigilar efectos secundarios, por ejemplo, de una respuesta de antígenos, anticuerpos, pero más bien contra células sanguíneas, lo que conocemos como incompatibilidad sanguínea. O sea, eso también hay que estarlo vigilando, porque estrictamente le estás transfundiendo a un paciente plasma que contiene anticuerpos contra COVID o contra SARS-CoV-2, pero también ahí van anticuerpos contra otras muchas patógenos, ¿no? Claro. Doctor, pues regresamos con este tema sin duda alguna apasionante. Después de la pausa, usted no se vaya, volvemos. Estamos de regreso, les recordamos las formas de hacer contacto @canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a Argentina, nuestro compañero Hernán Gaspari, el periodista de la televisora Universidad del Mar del Plata en Argentina, nos actualiza información. Hernán, qué gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Hola Belén, ¿qué tal? Saludos para todo el auditorio de Canal 44. Martes 19 de mayo, cuenta regresiva para el final del próximo periodo de cuarentena en la República Argentina. Sobre el próximo fin de semana sabremos cómo siguen las cosas por estas latitudes, cuando se están cumpliendo mañana 2 meses consecutivos del aislamiento social preventivo y obligatorio. En su último discurso, hace unos 10 días, el presidente Alberto Fernández confirmó que el llamado AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, se va a mantener en la fase 3 de la cuarentena, mientras que el resto del país ya podía avanzar a la fase 4. En esta fase 4 comienza a verse una reapertura progresiva de los sistemas económicos, de algunos negocios y algunas industrias. De esta manera, la Argentina comenzó a abrir de a poco su economía mientras intenta controlar la curva de contagios. Hasta hoy se confirmaron 8.271 casos positivos y hay en total unas 382 muertes registradas aquí en Argentina. De esas personas, 2.534 ya se recuperaron. En paralelo, el gobierno está a 4 días de un momento crítico, el plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa, la negociación de la que depende en gran parte la continuidad de la economía argentina. En medio de esta reapertura gradual de la actividad económica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, Axel Kicillof, resolvió que, a pesar de fuertes presiones por parte de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, aún no se van a habilitar algunas actividades comerciales y de servicios para la atención al público en locales del conurbano y otros aglomerados bonaerenses de más de 500.000 habitantes como La Plata, Bahía Blanca y la ciudad desde la que les estoy hablando aquí en Mar del Plata, para, por supuesto, evitar la propagación del coronavirus. La situación en los últimos días se ha complicado, sobre todo en los sectores más desprotegidos de la economía. De los 2.668 casos de coronavirus que hay en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, solo 193 corresponden a personas que viven en barrios vulnerables. Pero hay que tener en cuenta que solo se hicieron testeos en 3 de los casi 1.000 asentamientos que hay en esa zona, en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. En medio de tantas malas noticias, una buena. A finales de la semana pasada se anunció la creación de testeos rápidos para detectar el coronavirus, que se esperan puedan, en un lapso de solo un mes, hacer 150.000 determinaciones. Este nuevo desarrollo, que va a permitirlo conocer los resultados solo en 1 hora y cuarto, fue llevado adelante integralmente por científicos argentinos, entre los que contamos con la doctora Carolina Carrillo,
quien es docente e investigadora formada aquí en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde Mar del Plata, Argentina, informó para ustedes Hernán Gaspari. Muchas gracias a nuestro compañero Hernán Gaspari por esta información. Como ya cerraba su reporte, el inicio de estas pruebas de mayor volumen precisamente allá en también pues del debate que prácticamente impera en todo el mundo. ¿Cuál es el momento ideal para regresar a la nueva normalidad? Definitivamente, y así ha quedado probado, muchos países pues han entrado en esta dinámica de prueba y error. Incluso algunos han tenido que regresar a las cuarentenas luego de que se dieron cuenta de que se disparaban los casos de COVID. En fin, grandes lecciones, insistimos, que nos sigue dando este virus. Por lo pronto, varios países han reportado casos de éxito de pacientes que se recuperan con una donación de plasma convaleciente de personas que ya tuvieron COVID-19. Este es el tema que hoy estamos abordando y precisamente estos son algunos casos de éxito. En esta epidemia de COVID-19 hay otros héroes sin capa. Son personas recuperadas de la enfermedad que están donando plasma convaleciente. El plasma es la parte líquida de la sangre que se recolecta de pacientes recuperados de la infección. Los anticuerpos que contiene son proteínas que pueden ayudar a combatir el virus. Se ha utilizado en otros brotes de infecciones respiratorias, como en 2009 cuando surgió el virus de la influenza H1N1. Hortensia, una mujer de 65 años, cumplió con los criterios de gravedad para iniciar el 27 de abril el Protocolo Nacional de Transfusión de Plasma de 2 donadores distintos recuperados de la enfermedad. 11 días después la dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para reunirse con sus 5 hijos y 11 nietos. En México, justo al inicio de la pandemia, el número de donadores bajó entre 60 y 70%, aunque no se llegó al desabasto de componentes sanguíneos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la donación voluntaria y no remunerada de sangre en la región de América Latina y el Caribe suma menos de la mitad de todos los suministros a pesar de los adelantos para mejorar la seguridad y la disponibilidad para las transfusiones. A nivel internacional hay grupos organizados para la donación de plasma. Diana Barrett, en Nueva York, fue la primera persona en Port Washington que dio positivo a COVID y al sobrevivir al virus impulsó la organización Survivor Corps, que tiene al momento 45.784 integrantes que promueven la donación de plasma. Informó Elizabeth Ortiz. Y mira, el dato que nos proporcionan nuestras compañeras y la producción es que en más de 1,000 lugares y 950 investigadores participan en el protocolo de acceso ampliado encabezado por la Clínica Mayo. Varios estudios clínicos también se están llevando a cabo para evaluar la seguridad y la eficacia del plasma convaleciente, y la FDA también ha otorgado ya numerosas solicitudes para la investigación urgente de un nuevo medicamento para un solo paciente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sin duda alguna, todo un tema y también amplias posibilidades en medio de esta técnica que hoy por hoy ya se utiliza. Definitivamente, una técnica con muchas posibilidades y con protocolos ya muy bien establecidos de cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, en qué pacientes dará mayores beneficios y en qué etapa de la patología. Y entendemos, doctor, por una lógica simple, que conforme transcurra la enfermedad, habrá un mayor número de potentes o de posibles donadores, digamos, ¿no? Efectivamente. Y no solo eso, Belén, tarde o temprano lo que va a ocurrir es el desarrollo, como antes te comentaba, de lo que conocemos como inmunoglobulinas hiperinmunes. Es decir, ya no utilizar todo el plasma, sino extraer esos anticuerpos neutralizantes. Por eso se llaman gamma-globulinas hiperinmunes, porque son específicas contra el patógeno, para hacer lo que se utilice como protección temprana para este tipo de pacientes graves con COVID. Tarde o temprano eso va a ocurrir. Claro, y doctor, mencionaba también que se han utilizado pues ya en otro tipo de padecimientos. ¿Es, digamos, una técnica que ha permanecido para otros padecimientos también, o se ha retirado conforme aparecen las nuevas vacunas o conforme se encuentran fármacos? Claro,
Cuando aparecen fármacos altamente eficaces y seguros, cuando aparece una vacuna altamente eficaz y segura, estas, digamos, estrategias terapéuticas utilizando plasma se van desplazando, no porque dejen de ser buenas, sino porque, por ejemplo, es más seguro la utilización de una vacuna y es más segura la utilización de un fármaco. Unos con otros no son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, alguien que es vacunado contra COVID-19 cuando se tenga disponibilidad de un biológico de esta naturaleza, evidentemente puede tener algún grado de no protección y desarrollar enfermedad. Por ahora, muchas vacunas que se utilizan a nivel mundial, muchas no confieren 100% de protección, eso también hay que decirlo. Se habla de, por ejemplo, alta eficacia en aquellas cuya protección es superior al 80%, por ejemplo, ¿no? Ojalá y hubiera una que en todos los casos brindara la protección al 100%. Claro, porque hay personas que se vacunan y aún así desarrollan la enfermedad, doctor. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la influenza, sí, ¿no? Que ya es algo mucho más común en nuestro país. Doctor, empezábamos con una buena noticia y vamos a cerrar con otra buena noticia. Hablábamos de la eficacia que han encontrado al menos en una vacuna, de las 8 que están hoy en estudio, y me mencionaba usted algo fuera del aire que me parece que también vale la pena mencionar, esto de la inmunidad cruzada, doctor. Sí, algo muy interesante. En días pasados, la revista Science reporta el caso de pacientes que tuvieron SARS en el 2002-2003 y que desarrollaron anticuerpos contra ese virus, que como lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, es un virus con mucha similitud genómica con SARS-CoV-2, 85% de homología en su genoma. Bueno, esos anticuerpos desarrollados en ese tiempo por los pacientes contra SARS parecen ser neutralizantes contra SARS-CoV-2. Parece que tienen reactividad cruzada. Esa también es una buena noticia. Primero, porque es posible que quienes hayan sufrido SARS o tengan anticuerpos contra SARS estén protegidos contra SARS-CoV-2. Y la otra posibilidad es de que estudios en este tipo de pacientes también podrían llevar a la producción de gamaglobulinas hiperinmunes. Que a propósito de eso, Belén, existe, por ejemplo, gamaglobulina hiperinmune contra tétanos, existe gamaglobulina hiperinmune contra hepatitis B, existe gamaglobulina hiperinmune contra rabia, para traer a escenario el ejemplo de lo que en otro momento fue precisamente el hallazgo de anticuerpos neutralizantes en plasma de pacientes en fase convaleciente, a partir de lo cual luego se empezaron a purificar anticuerpos. Y último, si me permites, esto también se puede lograr utilizando como vehículo para la producción de anticuerpos a especies animales, por ejemplo, equinos. Es decir que en el futuro una posibilidad va a ser inoculación de virus atenuados, generación de anticuerpos, obtención de esos anticuerpos, producción de gamaglobulinas hiperinmunes, pero a partir de modelos animales. Puede llegar a ocurrir. Doctor, ¿le parece si este gran tema con el que está cerrando lo podemos abordar en otro programa? Supuesto. Me parece que vale la pena y amerita explicarlo de una manera mucho más amplia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Belén, con mucho gusto. Antes de despedirnos, ayer le contábamos de los chalecos que pues alertan sobre cuando una persona está muy próxima a quien porta ese chaleco. Bueno, pues en Italia desarrollaron algo similar, pero a través de un brazalete.
un brazalete para combatir el nuevo coronavirus. La empresa italiana Meta Wellness desarrolló el Lavi Light. Emite una vibración cuando el portador viola la distancia de 1 metro con otra persona y rastrea los contactos de una persona positiva al contagio. El nuevo dispositivo podría resultar muy útil, sobre todo en balnearios, museos y monumentos, claves para la industria del turismo en la península, un sector muy golpeado por la pandemia. Ya hemos comenzado a comercializar el brazalete Lavi Light tras recibir pedidos de resorts, cadenas hoteleras, escuelas y empresas. En este momento entregamos 30 días después del pedido y lo ofrecemos a un precio de 25 euros sin impuestos. El sistema podría ser utilizado también en las fábricas y empresas, porque permitiría determinar el número de personas que han entrado en contacto con algún caso positivo y evitar la propagación. Un dentista de la ciudad de Bari aceptó probar el brazalete para demostrar que un paciente no tuvo contacto con ninguna persona positiva durante la cita y que el distanciamiento social se respetó durante la estadía en el consultorio. La compañía que hace los brazaletes sostiene que su sistema respeta la privacidad y que no se divulgue información confidencial. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.